Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Los megaimperios mediáticos. Además, todo es muy simple. De aquí que si no se quiere entender es o porque no se quiere, o porque se obedece, o porque se quiere imponer otra cosa, que no puede ser sino mentir sobre cuestiones elementales para presentarse como válida. Adam Smith, el padre teórico del capitalismo, no creía en los monopolios. Creía en lo que suele llamar competencia atomística, dentro de la cual muchos productores compiten entre ellos. Al hacerlo, los precios nunca son establecidos por un solo vendedor, sino que surgen de la libre competencia. En cambio, cuando aparece el monopolio, que es, según creo, la tendencia inevitable del libre mercado, ya no hay competencia atomística porque el precio lo fija un solo polo, precisamente el monopolio. La ambición de todo grupo capitalista es entonces constituirse en monopolio. Regirá por completo el mercado, establecerá una dictadura de mercado, sofocará toda libre competencia. El oligopolio es una formación de monopolios, un acuerdo de paz entre ellos, siempre pocos. El mercado lo manejan dos o tres. Oligopolio, según suele saberse o no, proviene del griego como tantas otras cosas. Oligoi significa pocos y polein, vender. Resulta claro que un mercado dominado por oligopolios es uno en el que son pocos los que deciden. Los que venden, los que compran o los que fijan los precios. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy iniciamos esta emisión con un texto de el filósofo, escritor, historiador, guionista, periodista José Pablo Feynman, que iniciamos la semana pasada con su texto, la recopilación de sus textos en el libro Crítica del Neoliberalismo, que son una serie de textos que él ha escrito a lo largo de más de 10 años en el periódico Página 12 de Argentina. Y este texto es posiblemente uno de los más antiguos en todo el libro, es del 15 de agosto del 2010, que habla sobre los mega imperios mediáticos. Y empieza con una descripción de lo que técnicamente o de lo que teóricamente es un monopolio y un oligopolio. Y a partir de ahí, hace un desarrollo enfocado sobre todo a la cuestión de la comunicación, de los grandes medios de comunicación. Nos ha parecido muy importante continuar con estos textos de José Pablo Feynman porque, como decíamos en la emisión pasada, se trata de pensadores latinoamericanos que buscan la manera de adaptar la estructura de pensamiento propia de nuestro continente, de nuestras idiosincrasias, porque no es una sola, y a partir de ello hacer este análisis filosófico de nuestras realidades, porque tampoco es lo mismo la realidad que vive hoy el pueblo argentino a la que vive el pueblo mexicano. No hay una sincronía en el desarrollo de los eventos históricos, en la evolución del pensamiento, aunque hay puntos en común que es importante ir resaltando. Y justamente para ir resaltando esos puntos en común, como es la crítica en este caso al modelo económico neoliberal, que lo hemos padecido globalmente, pero que en el caso de Latinoamérica los resultados han sido devastadores, por la experiencia que nosotros tenemos de primera mano, y por eso es importante hacer este reconocimiento histórico a esos factores que le han dado fuerza, que han enraizado este modelo económico en el continente americano, particularmente en los países latinoamericanos. ¿Y por qué es importante esta crítica? ¿Por qué es importante este conocimiento? Porque es nuestra labor histórica como trabajadores y simplemente como seres humanos el desmontar esta estructura económica y que se nos ha impuesto desde hace más de una generación y que busca mantenerse hacia las próximas generaciones. Por más que se le quiera disfrazar con buenas intenciones, con ciertos aderezos de tipo progresista,
Lo importante, lo que tenemos que destacar es que no va a cambiar de fondo si no demolemos este sistema capitalista. Para demolerlo hay que conocerlo, hay que saber cómo se ha fundado y cómo sus representaciones o cómo sus derivaciones más actuales nos están afectando el día de hoy y cómo se apropian del entorno en el cual nos movemos, que no solamente es la economía, como lo hemos visto en estos textos, es prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces vamos a continuar con este texto del buen maestro José Pablo Feynman, titulado Los mega imperios mediáticos. El monopolio se forma por la acumulación de empresas regidas por una que las ha ido incorporando a todas. Se le aplica el eufemismo grupo para limarle el sentido autoritario que tiene en el mercado. Hay una empresa madre del monopolio, la que ha iniciado el proceso de acumulación. El proyecto es asimilar bajo la hegemonía de una a la mayor cantidad posible de empresas del mercado. Constituido el monopolio, vemos por fin con claridad que su proyecto es eliminar la libertad de mercado, donde manda uno, o mandan dos que se ponen de acuerdo entre ellos, o manda uno con el poder suficiente para sofocar a los demás. La libertad de mercado ha muerto. Este poder económico se expresa en el campo político. El monopolio es el enemigo central de la democracia. Condiciona a la política sometiéndola a la visión de la empresa monopólica. El monopolio financia campañas electorales. A menudo, a causa de su gran poder económico, el grupo político que triunfa es aquel que el monopolio ha financiado. El que llega al poder, aunque nadie lo advierta, no es un partido político, es el monopolio, o el partido político que representa al monopolio y acepta su hegemonía y responderá a sus intereses. El monopolio es enemigo de la democracia, tanto en el campo económico como en lo político. El mercado es libre, entre comillas, si se cumple la exigencia smithiana de la competencia atomística. Ahí todos compiten con todos. Pero hubo muchas cosas que Smith no vio, igual que Marx. La competencia atomística, que sería el alma democrática del mercado, es devorada por la dictadura del monopolio. Un solo polo es la negación de la competencia de muchos. Un solo polo es la dictadura de ese polo y la desaparición, devorados por este o llevados a la quiebra, de los restantes. La cuestión es grave cuando se da en el campo de la información, en lo mediático, que es acaso donde más se ha desarrollado. En Estados Unidos la información fue suplantada lisa y llanamente por la propaganda corporativa. Dejó de existir el derecho a la información garantizado por la primera enmienda de la Constitución. Los ciudadanos estadounidenses perdieron su derecho a la información veraz y oportuna sin darse cuenta. Las frecuencias para las señales de radio y televisión constituyen un bien público de toda sociedad, pero su control pasó a manos de unos pocos mega imperios mediáticos. Y aquí enlista 9 de ellos, que son los más poderosos en el 2010, pero varios de ellos lo siguen siendo actualmente, ¿no? En primer lugar, America Online de Time Warner. En segundo, Gannett Company. En tercero, General Electric. En cuarto, News Corporation. En quinto, The McClatchy Company. En sexto, The New York Times Company, de la que es accionista el orgullo de la burguesía mexicana, Carlos Slim. En séptimo lugar, The Washington Post Company. En octavo, Viacom y las cadenas CBS y UPN. Y en noveno, Vivendi Universal, que es la dueña de Universal Studios. Como vemos, pues muchos de estos corporativos siguen dominando el mercado mediático. Lógicamente hoy, en pleno 2021, sabemos del predominio que a nivel mediático está logrando el grupo Disney, después de la compra de la 20th Century Fox y de muchas otras de sus competidoras en términos de medios de comunicación. La existencia de estos megaimperios mediáticos les permite a los grupos políticos que los dominan imponer su verdad como la verdad de todos. Dan forma a la opinión pública, crean la realidad.
Tiene razón Jean Baudrillard en su libro El crimen perfecto, cuando dice: el crimen perfecto se ha cometido, ha sido asesinada la realidad. Hoy el capitalismo se fundamenta en dos fuerzas esenciales, en dos palancas que le permiten seguir adelante y sin las cuales entraría en colapsos más graves que los recientemente exhibidos. 1. Devastación del planeta para alimentar su sistema bélico industrial. Nada lo detendrá en esta tarea. Ni la guerra colonialista, ni la tortura, ni siquiera la utilización del armamento nuclear en caso de que sea necesario, y posiblemente lo sea en cualquier momento. 2. Posesión del poder mediático mundial para dar forma a la opinión pública, para colonizar las subjetividades, para sujetar a los sujetos y convencer a todos de que así tienen que ser las cosas y así serán. Este poder megacomunicacional tiene sus representantes en cada país y todos saben que luchan, una vez más y como siempre, por la razón occidental, por el poder de unos pocos para dominar a todos los demás. Aquí es importante hacer un hincapié en que ese poder mediático, a los mexicanos nos era muy conocido por este oligopolio. Primero un monopolio que fue a través de Televisa y una mediana competencia de la televisión del Estado hasta la década de los 80s, cuando empieza su proceso de privatización, que va a dar lugar al oligopolio, que son estas dos fuerzas mediáticas que dominan el mercado y lo siguen dominando en el caso mexicano de los medios abiertos, Televisa y TV Azteca. Porque si hablamos de otros medios que se han ido incorporando a través de la televisión de paga, no es una competencia directa a esa televisión abierta, porque no hay que olvidar que la televisión abierta llega a millones de personas en todo el país. Y a pesar de que haya una mayor, variedad de medios en el ámbito, por ejemplo, de la radio, en el ámbito, lógicamente, de las redes sociales, en donde hay, incluso personas que en lo individual se dedican a hacer el análisis, y no me refiero a los influencers o a estos peculiares personajes que luego aparecen en la mañanera, sino a verdaderos periodistas que han encontrado también en las redes sociales la manera de, por una parte, quitarse la censura que suelen tener cuando trabajan para empresas más grandes, pero que además les permite tener una línea editorial mucho más libre y un acceso mucho más directo a el público que comparte estas líneas de pensamiento. Entonces, nosotros conocemos eso, pero finalmente nuestro país también, por lo mismo que forma parte de este modo de producción global, también está involucrado, está incrustado en esta serie de políticas mediáticas que se imponen en prácticamente todos los países, particularmente en Estados Unidos. Muchas de las agencias informativas de las cuales se recogen las principales informaciones, son cadenas norteamericanas que forman parte de grandes monopolios mediáticos de los Estados Unidos. Este proceso de globalización del que se hablaba con novedad hace 20, 25 años, hoy es una aterradora realidad y que tiene que ver con el hecho de que esa inmediatez con la que nos conectamos con las noticias a través de Facebook, de Twitter, del propio WhatsApp, de las páginas de internet de noticias, si bien nos pueden conectar, como digo, de manera inmediata, de manera instantánea con el suceso que está ocurriendo del otro lado del mundo, lo que no hemos podido quitarnos es ese filtro que estas agencias de medios le colocan a las noticias y nos dan a entender lo que ellos quieren, nos muestran la realidad que ellos quieren. Y es por esto que se requiere de un mayor nivel de análisis más profundo, de un conocimiento más amplio de los contextos históricos, de los procesos económicos, de los procesos políticos, para poder entender las noticias de lo que ocurre del otro lado del mundo, sin el filtro de estas agencias. Porque incluso estos filtros, estas, llamémosle censuras a las noticias, a veces hay medios que los aplican de manera inconsciente, ¿no? No se trata de una línea editorial impuesta por las propias cadenas oligopólicas o monopólicas, que de por sí lo hay, sino que además se vuelve una parte de nuestro propio sistema de pensamiento. O sea, estamos tan acostumbrados a la forma en cómo se dan las noticias que a veces hasta de manera automática aceptamos
sin que se nos imponga, nosotros mismos imponemos una visión manipulada de esa realidad. Por ejemplo, un caso reciente, por citarlo, y quizás de manera burda, el caso de Afganistán, la retirada de los Estados Unidos. Si no tenemos el conocimiento de este contexto histórico, de todo este desarrollo que tiene que ver con esa región del mundo, en donde pues originalmente hubo una invasión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero que se debió a otra serie de elementos que tenían que ver con la explotación del petróleo y una cuestión de dominación geopolítica, y que luego los Estados Unidos pues empezaron a financiar, a entrenar y a proveer de armamento a estas fuerzas rebeldes en contra de los soviéticos, que finalmente se van a constituir en el Talibán y en Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden. Y que hoy, mucho tiempo después, se da la salida de las tropas norteamericanas después de una segunda intervención, ya que este monstruo que ellos crearon se les voltea, y entonces pues tienen que pelear contra ese mismo monstruo. Y entonces los medios nos muestran una crisis humanitaria en donde se ven estos despegues de los aviones del ejército norteamericano, gente cayéndose de los aviones, mujeres que hablan a los medios diciendo que van a morir asesinadas por este gobierno talibán. Y todo esto es explotado de manera bastante maquiavélica por estos medios norteamericanos, porque finalmente el imperio norteamericano es quien está detrás de la creación de este régimen talibán. Entonces, bueno, hay que hacer todo este análisis, hay que profundizar en estos análisis para poder desmontar toda esa estructura que nos han impregnado en nuestras cabezas durante tantos años los medios masivos de comunicación, con la directriz desde Washington. Continúo con el texto. Esta revolución no es represiva, no quiere eliminar nuestros cuerpos, solo nos pide entrar en nuestras almas, aprisionarlas e instalarse ahí. Solo nos pide que la verdad sea para nosotros siempre lo que ella dice. Solo nos pide que pensemos como ellos piensan, que odiemos a quienes ellos odian, que nos divierta lo que pensemos como ellos lo piensan, que odiemos a quienes ellos odian, que creamos en lo que sus escribas escriben, en lo que sus pensadores piensan, que no se les toque, que no se les inquiete, que si apoyaron dictaduras fue porque, aunque sanguinarias, eran dictaduras prooccidentales y anticomunistas, que la verdad es una y es la que ellos dicen. Aún no lo han logrado, pero muy pronto, si avanzan los planes de contrainsurgencia contra el terrorismo, disentir con ellos será estar con los terroristas. Hay algo que los asombra. En un país del sur, un gobierno proveniente de un partido de raíz popular se ha tomado el extremo atrevimiento de desmontar, o si lo prefieren de deconstruir, ¿no suena interesante?, a un monopolio de alto poder y larga y fiel trayectoria a las causas de Occidente. La situación es novedosa. ¿Cómo se atreven? ¿Desconocen que un grupo monopólico es la esencia concentrada del capitalismo de mercado? ¿Qué son? ¿Populistas? El populismo, más allá de sus tendencias distributivas y estatistas de raíces keynesianas, nunca cuestionó la esencia del capitalismo. Ejerció una verborragia antipatronal para volverse creíble ante sus bases obreras, pero solo eso. Aquí algo huele mal. No en vano ha tenido que dar la cara a uno de esos personajes que está para darla. De este, por ejemplo, hay una foto en que el hombre enfrenta al fotógrafo e intenta tapar con su mano el foco del aparatejo chismoso, de esa maquinita de veladora, peligrosa, enemiga de las intimidades y de las intrigas que ese gremio maneja. El señor Magneto no había nacido para las luces cenitales del centro de la escena. Ha tenido que dar la cara. ¿Tan grave es la cosa? Al dar él la cara, reveló que las caras que hasta ahora veíamos eran secundarias. Eran voces como ecos de lo que se resolvía en el piso de arriba, donde siempre estaban los que nunca se exponían y hoy tienen que salir a poner el pecho. Tampoco la cara del señor Magneto tiene mucho encanto. Semeja a un presbítero huraño, enjuto, ajado. Si el señor Magneto fracasa, ¿quién será él la próxima en bajar del cielo para conducir la guerra? Porque los jóvenes del Mayo francés eran muchos, estos no. Aunque en un texto ya célebre,
algo ridículo, algo patético, pero sin duda divertido, se los compara con aquellos. Pronto se les comparará con los jóvenes románticos del Salón Literario y de la Asociación de Mayo, que también luchaban contra una feroz tiranía encarnada por una pareja, la del restaurador de las leyes y Encarnación Escurza, que si no utilizaba costosas carreteras francesas era porque aún no existían. Pero le armó el gaucho de los cerillos una revolución, la de los restauradores, que lo llevó al poder. No hay caso. En este país las mujeres siempre fueron peligrosas. Esta última parte del texto se refiere, pues lógicamente, a el régimen peronista en Argentina, que fue donde se dieron esta especie como de contradicciones internas. Por un lado, la crítica al modelo burgués de gobierno, al modelo económico, con un gobierno que rescataba una serie de políticas en favor de los más desfavorecidos, de los obreros, de los campesinos, y que pues llegó a calificársele como populista. Hay 3 gobiernos en el siglo XX en América Latina, durante su primera mitad, que alcanzan este calificativo. Por un lado está la dictadura en Brasil, con Getúlio Vargas, que es considerado populista por las políticas enfocadas al pueblo, al desarrollo de ese polo del pueblo, sin cambiar la relación o no cambiarla mucho con los grandes dueños de los medios de producción. Lo mismo pasa en Argentina, en el caso de Juan Domingo Perón y su popular esposa Eva Duarte de Perón, quien habrá ocasión a lo mejor de abordar el tema, fue realmente más revolucionaria que el propio Juan Domingo Perón, porque ella venía justamente de una clase baja, de una clase proletaria, y que poco a poco fue haciendo su ascenso como artista hasta llegar a convertirse en la esposa de Juan Domingo Perón y ocupar incluso la vicepresidencia de Argentina. Pero es un tema que ya nos ocuparemos en otro momento. Y la tercera presentación de este modelo populista se da justamente en México, en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Era una forma de calificación que todavía está vigente sobre el modelo, el régimen de gobierno que ocurrió en estos países. Curiosamente los 3 dirigidos por militares, curiosamente los 3 dirigidos por personajes muy carismáticos y que finalmente van a ser muy recordados y van a influenciar toda la esfera política durante el resto del siglo XX y parte del siglo XXI. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso de Argentina, los partidos peronistas son prácticamente los que han dominado desde que gobernaba el propio Perón, a pesar de los golpes que recibió, a pesar de las dictaduras, muchos de sus herederos, entre comillas, son los que siguieron gobernando ese país, desde distintas ópticas del peronismo, porque lo mismo es peronista Carlos Saúl Menem, que fue uno de los destructores del estado de bienestar argentino para convertirlo al neoliberalismo. Y por el otro lado, la figura de Cárdenas, que sigue siendo un ascendente, un referente muy importante para la clase política mexicana, más progresista y más orientada hacia la izquierda. Bien, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con los textos del maestro José Pablo Feynman. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para seguir abordando los textos del maestro José Pablo Feynman, y el texto que viene a continuación es a partir de una obra pictórica, porque como hemos dicho, el abordaje a todos los grandes problemas de la humanidad, que lo hace él como filósofo a través de las ideas, también tiene como fuentes la literatura, el cine y en este caso, en este texto en particular que vamos a abordar, la pintura. Es esta pintura que pues es bastante conocida, El Grito, de Edvard Munch, y sobre él hace una importante disertación que nos va a llevar por diferentes caminos hacia el cine y que finalmente nos va a llevar a esta crítica de la modernidad que mueve en gran parte estas intervenciones y estas estas construcciones literarias que hace el propio José Pablo Feynman. El texto se titula Munch y Psicosis, los dos gritos, y es del 7 de abril del 2013, que se publicó en el diario Página 12, pero que se rescata para este libro Crítica del Neoliberalismo. La existencia del pintor noruego Edvard Munch no parece haber sido muy agradable. Cualquiera dirá, el tipo que pintó ese cuadro no podía estar muy bien de la cabeza. Falso. No es necesario que un artista esté loco para expresar la locura ni la angustia. Cierto es que Munch nunca dio la impresión de estar en buenas relaciones con la cordura. El grito no es un cuadro fácil de interpretar. La persona que grita siempre me pareció más cercana a una baba pringosa que a un ser humano. Tiene cara de extraterrestre. Como fuere, su grito provoca no terror ni pánico, sino una angustia insidiosa, penetrante en quien lo mira. La historia humana es un desfile de calamidades y cada una de ellas merece su correspondiente grito. Pero Munch es noruego, y ahí en Noruega las puestas de sol son estremecedoras. Munch mismo confiesa que durante un crepúsculo iba con dos amigos por la campiña, y al caer el sol, un rojo intenso se adueña del cielo. También del espíritu impersensible de Munch. Sus dos amigos continúan caminando como si nada, pero él queda petrificado. Sus dos amigos no eran artistas. Eran, por tanto, incapaces de advertir el horror de ese rojo sangre que caía sobre el mundo. Munch ve en él los peores presagios. Hay un cuadro suyo anterior al grito en que se ve a una multitud caminando al azar, todos bien vestidos, todos burgueses, pero con caras amarillentas, caras de nada, de hastío, de sinsentido. Ninguno parece saber hacia dónde va. En todos hay una tonalidad amarillenta similar a la del grito. Se trata de Atardecer en la calle Karl Johan de 1892. Al año siguiente, Munch pinta El Grito, del que luego realiza muchas versiones más. La obra es una cumbre del expresionismo. El expresionismo es una modalidad del arte pictórico que se concentra en la expresión, justamente, de la interioridad del artista. Ese grito surge de Munch, no es ajeno a su subjetividad, a sus angustias, a sus desequilibrios interiores, a sus visiones apocalípticas del mundo. El impresionismo no es subjetivo. El artista no impone su interioridad sobre el mundo externo, sino que busca expresarlo. Si el expresionismo es la expresión de eso que la realidad exterior provoca en la conciencia del artista, el impresionismo es la realidad exterior constituida desde esa conciencia, desde la subjetividad. El cuadro de Munch desdeña el realismo. Ese grito no existe ni existirá en la realidad. Pero es lo que la realidad ha provocado en el alma atormentada de Munch. De modo que esa baba amarillenta que grita expresa el universo interior del atormentado Edvard Munch, que en 1908 se recluye en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Copenhague. Ahí, como solía hacerse en esos malos tiempos para los trastornos mentales, le queman el cerebro con electroshocks. Pero Munch habrá de tener una vida, si no feliz, larga, algo que en casos así es una maldición. Su larga vida es en sí misma una paradoja.
Monk la atravesó sufriendo por la temprana muerte de familiares y amantes, pero él, destinado al sufrimiento por esos hechos, fue bendecido con muchos años para sufrirlos a todos. Muere a los 81 años. Como respuesta a las visiones terribles del andrógino ser del grito, durante esos días los nazis entran en Oslo. Me arriesgaría entonces a decir que eso que el hombrecito de Munch avisora es el futuro. No es la revolución industrial, no es el hambre de los proletarios, no son las matanzas a que fueron sometidos los rebeldes de la Comuna de París. El hombrecito de Munch ha dirigido su mirada hacia el siglo XX. Es como las novelas de Kafka, que tienen la magia y el horror de prefigurar los estados autoritarios y hasta la ruptura humanitaria que implican los campos de exterminio, los estados autoritarios, los campos de exterminio de nacionalsocialistas. Es como ese cuadro de Paul Klee que tanto impresionó a Walter Benjamin, el del ángel de la historia que mira el pasado como una cadena de ruinas y nada espera del futuro. Se ha roto la lógica dialéctica de la historia, su sentido racional. Aquí es importante señalar, cuando habla sobre esta estructura dialéctica de la historia, hace referencia a dos pilares del materialismo dialéctico. Bueno, por un lado, su fuente, digamos, originaria, que es Hegel, en donde dice que la historia se mueve a través de una relación dialéctica, que frente a una situación dominante se enfrenta a una situación de oposición que la cuestiona, y que finalmente la destruye y se destruye para dar lugar a una nueva situación. Es decir, hay una tesis, que es la que rige, una antítesis, que es la que se le enfrenta, y una síntesis que se genera a partir de la fusión, la lucha, la destrucción de esos dos elementos para crear uno nuevo. Y entonces Hegel lo que hace es decir que la historia sigue esa línea, la historia es lineal en ese sentido. Hay una figura dominante a la que se contrapone una nueva figura y que va a dar lugar a una figura más que las va a relevar a las dos en la historia y va a mantener el cauce histórico, hasta que venga la siguiente oposición. Y esto también lo retoma el materialismo histórico de Marx, al decir que, frente a esa dominancia, vamos a llamarla así, de la burguesía, ante ese dominio de la burguesía sobre la historia, se vendría a enfrentar el proletariado, a destruir a la burguesía para imponer nuevamente una línea histórica que sería regida por la dictadura del proletariado. Nunca llegó, la burguesía sigue dominando, la izquierda seguimos tratando de buscar cuál es la manera de romper con esa cuestión. Pero frente a esa lógica unidireccional, esa dialéctica que se plantea desde Hegel hasta Marx, este filósofo llamado Walter Benjamin plantea, junto con otros filósofos, otros grandes pensadores, que esa dialéctica ya no es posible, porque no es que la humanidad se vaya superando en este proceso histórico, sino que va de tragedia en tragedia. La historia es la ruta concatenada de diferentes tragedias, de diferentes momentos de destrucción, de autodestrucción, de las situaciones más vergonzosas en la historia de la humanidad. Y entonces, cuando hace referencia Walter Benjamin a ese cuadro de Paul Klee, del pintor Paul Klee, el cuadro se llama Angelus Novus, es el ángel, lo interpreta el propio Benjamin como el ángel de la historia, que a lo que está viendo, y ahorita lo vamos a retomar probablemente en el texto, lo que está haciendo es dándole la espalda al futuro, porque lo que está viendo aterrorizado este ángel es la traza de destrucción que ha hecho la propia historia de la humanidad. Las guerras, las masacres, la destrucción del propio entorno, y lo que teme el ángel es que esa destrucción continúe hacia el futuro. Pero el futuro lo está arrastrando, lo está aventando la propia historia y lo está arrastrando hacia ese futuro que está lleno de caos y de destrucción. Entonces, esa es una interpretación que se hace de la historia a partir de este muy, muy importante filósofo, como lo fue también Walter Benjamin. El del ángel de la historia que mira hacia el pasado como una cadena de ruinas y nada espera del futuro. Se ha roto la lógica dialéctica de la historia, su sentido racional. El hombrecito de Munch grita ante el hundimiento del Titanic, y la muerte, con él,
de la idea burguesa del progreso indefinido. Recordemos que en su momento, inicios de la segunda década ya del siglo XX, con el hundimiento del Titanic, se presagia también el fracaso del sistema de producción capitalista, que no puede ser la gloria eterna que se buscaba que fuera, ¿no? Este barco, que era el insumergible, finalmente termina en el fondo del Océano Atlántico y se lleva tras de sí a mucha gente, mayoritariamente gente pobre, estos migrantes que venían de Europa hacia la tierra de las promesas, Estados Unidos, y que lo vemos medianamente reflejado en esta película de James Cameron, Titanic. Más allá del melodrama, más allá de la famosa polémica sobre la puerta de madera en donde podía haberse subido Leonardo DiCaprio, lo que vemos es una antesala del fracaso y la destrucción que conlleva el modo de producción capitalista en el siglo XX. Grita ante las dos guerras llamadas mundiales, ante las feroces dictaduras de entreguerras, ante Auschwitz, ante la matanza de civiles por medio de la destrucción de la ciudad alemana de Dresde, ante las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El grito pasa a adueñarse de la cultura popular. No hace mucho, una de sus versiones se vendió en $120 millones, un récord. ¿Qué colaboró a esto? El cine de terror. El director Wes Craven y el talentoso plástico cinematográfico Kevin Williamson crearon al asesino serial de las películas que llevaron el título de Scream. Gritar, vociferar, chillar, traducciones que otorga el impecable diccionario Simon & Schuster. El asesino lleva por nombre Ghostface, cara de fantasma. Ghostface, y seguramente en algún momento han visto alguna de estas películas o las imágenes de esta máscara que parece cubierta con una capucha negra y revela una cara blanca haciendo un gesto de grito agónico. Ghostface alcanza de inmediato la fácil celebridad de los personajes tenebrosos. Lleva una capa negra al estilo de un clásico personaje de la cultura popular, The Shadow. Y tiene una máscara blanca con los rasgos del hombrecito de El Grito. Creo que ya van por la quinta versión. Se hizo un inmensurable merchandising con la figura de Ghostface. Monk entra en la cultura pop, aunque casi seguro, ningún adolescente que se compra una máscara de Ghostface tiene la más remota ni remotísima idea acerca de la existencia de un angustiado señor noruego llamado Edvard Munch. Wes Craven se adueñó para sus películas de la obra maestra del noruego, y aunque él seguramente dirá que fue para hacerle un homenaje, lo cierto es que tuvo una idea genial y se habrá hecho millonario. Ahora bien, hay otro grito, más célebre que el de Munch y el de Craven, más célebre que Ghostface, el grito de Janet Leigh en el rol de Marion Crane en Psicosis, la inmortal película Inmortalidad merecida, aunque deteriorada por 3 o 4 errores gruesos, que dirigió Alfred Hitchcock en 1960. Marion Crane grita por algo concreto. La muerte se ha materializado brutalmente ante ella. Ahí está. Ha corrido la cortina de la bañera. Tiene un cuchillo enorme en su mano derecha y lo descarga sobre el cuerpo desnudo de Marion. La sangre escapa por el desagüe como escapa hacia la nada la existencia de Marion. El grito de Marion, en principio, es un grito ante la presencia inesperada, aunque ¿cuándo es esperada? ¿Quién la espera? ¿Quién no desea permanecer eternamente en el aún no de la muerte? De hecho, existe, para quienes quieran consultarlo, en esta cadena de televisión de streaming, Netflix, hay un documental sobre la secuencia de la regadera en Psicosis que describe aquí Feynman, que es todo un logro de la técnica cinematográfica, porque no es una sola toma, no es un solo ángulo, es un trabajo de tomas desde diferentes ángulos y luego editadas por fracciones de segundo o por segundos para lograr esta continuidad tremenda que va acompañada de una música trepidante que va acelerando el pulso y que es magistralmente realizada por el propio Hitchcock, que también tenía que ver en el proceso de edición, pero que se deben mucho a esta actuación de Janet Leigh. Bien, continuamos con el texto.
En un libro de cine para aficionados, un libro grueso con un lomo amplio y una tapa llena de colores, dos imágenes protagonizan el deseo de los editores de imponerlo en las librerías. En el lomo está el monstruo del Dr. Frankenstein, Boris Karloff, y el genial trabajo pictórico que hicieron con su cara los diseñadores y los maquilladores de la Universal Pictures. En la tapa está el grito de Marion Crane. Entre las tantas cosas por las que Marion grita, está también el monstruo de Frankenstein. Pronto crearemos al hombre, exclama aterrorizado Heidegger en La ciencia no piensa. Antes que él lo señaló una joven de apenas 20 años. Mary Shelley, en 1818, escribe El moderno Prometeo. Ahí ya, el hombre creaba al hombre, pero al hacerlo, le salía un monstruo. ¿Qué es lo que pensaba Heidegger? Marion Crane grita porque, Marion Crane grita porque ha visto el futuro apocalíptico de la humanidad. El ángel de la historia del cuadro de Paul Klee que Benjamin tanto amó no miraba al futuro. Encontraba el horror en el pasado, que es lo que veníamos explicando. Pero, y esto lo aclara Benjamin en sus tesis de filosofía de la historia, desde el paraíso sopla un huracán que lo aparta de este pasado en ruinas y lo impulsa hacia un futuro que no será mejor, aunque muchos le pongan el nombre de progreso. El grito de Janet Leigh o Marion Crane no solo es el grito ante su inminente, propia e intransferible muerte. Grita porque ha visto el futuro. De aquí que ese sea el momento más alto del film de Hitchcock, el que lo ha llevado más allá de sí mismo. André Breton, citado por Benjamin, dice: la obra de arte solo tiene valor cuando tiembla, ve reflejos del futuro. Y esto es de un texto de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y menciona el propio Feynman a propósito de este texto. No es casual que haya elegido citar este texto en que Benjamin se ocupa del cine, arte que Alfred Hitchcock cultivó y enriqueció como pocos. Y continúa con el texto. Y cómo y hasta qué desmedido punto tiembla de reflejos del futuro, el grito de Janet. En ese grito late y grita toda la historia de la humanidad a partir de 1960. El grito de Psicosis es el grito del siglo XX, como el de Munch, pero es también el grito del siglo XXI. Es el grito que ve las torturas en Argelia, en Vietnam, en Chile, en Argentina. El grito por la guerra de Bosnia, por los niños que mueren de hambre a millones a causa de las masacres estructurales del neoliberalismo, la caída de las Torres Gemelas, el terrorismo fundamentalista, los horrores de la guerra contra el terror, Guantánamo, Irak, Corea del Norte y lo que todavía vendrá. Así culmina este texto, Munch y Psicosis, los dos gritos, en donde, como les comentaba, no solamente es hacer el análisis filosófico, es decir, de las ideas, la interpretación y presentarlo en un discurso, sino utilizando estas otras herramientas como son la pintura, la literatura y el cine, como también en otras ocasiones lo va a hacer el propio Feynman con la música. Son, por ser expresiones artísticas, expresiones sensibles del ser humano, son las que pueden captar con mayor fidelidad lo que nos quieren decir las ideas, que a veces con el lenguaje se vuelve un poco complicado expresarlas, pero que a través de una pintura, a través de una pieza musical, a través de una película, una serie de secuencias, nos pueden transmitir esa sensibilidad que a veces las palabras resultan insuficientes para poder presentarlo. Y entonces hay que buscar todas estas herramientas para hacer esta crítica al modelo neoliberal. Las herramientas están ahí, los medios están ahí, basta con que tengamos esa intención, que querramos conocerlos, analizarlos más a fondo, no quedarnos con el solo fenómeno y quitarnos de la cabeza esa idea de que el arte, la cultura, el cine, las propias series de televisión, que hoy tienen un renacimiento impresionante a través de estos medios de streaming como Netflix, que nos pueden transmitir una serie de ideas que nos ayuden a interpretar de mejor manera la realidad que vivimos diariamente, desde un punto de vista crítico.
Y bueno, finalmente esa es yo creo que la mayor enseñanza que nos puede dejar estos textos del maestro José Pablo Feynman. Hace mención al Frankenstein en este último texto de Mary Wollstonecraft Shelley, a quien ya tuvimos en una ocasión, dedicamos un programa entero a esa obra maravillosa de la literatura llamada de horror, pero que es literatura simple y sencillamente, como fue esta obra magnífica del moderno Prometeo, Frankenstein, escrita por una chica muy joven, con una madre que era una feminista recalcitrante, una de las feministas más importantes de su época, y que, bueno, con todo este cúmulo de conocimientos, con este intercambio que se da en esa famosa velada donde Mary Shelley escribe el Frankenstein, con la presencia de Lord Byron, de su propio marido, Lord Shelley, y que va a cambiar el ámbito de la literatura mundial a partir de esta historia, de cómo el progreso puede funcionar y generalmente funciona mal en contra de los intereses de la gente, de la población. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes, donde abordamos estos textos del maestro José Pablo Feynman. Pues nos vemos la próxima semana. Les pedimos que estén al pendiente de los medios oficiales del Sindicato Mexicano de Electricistas para las próximas actividades, para las convocatorias que están pues pendientes, que quedaron pendientes debido a este repunte en la pandemia por COVID-19, pero que tendremos que ir recobrando la normalidad en nuestras actividades. Les pedimos entonces que estén atentos a el llamado de nuestro sindicato para poder continuar con nuestra lucha. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.